Bueno, muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros hoy y bienvenido. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación, a ti Berta. Así que nada, aquí estamos para comentar, para hablar del desperdicio de alimentos, a presentaros tu y todo lo que necesites. Bueno, pues nada, básicamente era por empezar por ahí. Explícanos un poquito qué es tu To Go brevemente. Too Good To Go es un movimiento que lucha contra el desperdicio de alimentos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una aplicación móvil, una aplicación con la que conectamos a usuarios, pues como tú, Berta, por ejemplo, como yo, cualquier persona que nos esté escuchando, conectamos a esos usuarios con establecimientos, restaurantes, supermercados, panaderías, fruterías, otro tipo de comercios de alimentación que tienen excedente diario de comida y lo pueden vender a través de la aplicación a un precio reducido. De esta manera, lo que estamos consiguiendo es que toda esa comida que sobra al final del día en este tipo de establecimientos, pues no termine en la basura, no se acabe desperdiciando. Bueno, como dices, es un movimiento y creo que nació hace 4 años, ¿no? En 2016, en Dinamarca. Ya se ha ido expandiendo por Europa. ¿Cuándo llegasteis a España exactamente? Pues en España comenzamos en septiembre de 2018, es decir, un año y unos meses, casi 2 añitos ya. Y nada, desde septiembre de 2018 estamos ya operando en España, estamos trabajando en prácticamente todo el país, en la mayoría de las ciudades. Tenemos ya más de 3.000 establecimientos con los que estamos colaborando. Ya hemos conseguido salvar casi 1 millón de packs de comida. Así que, bueno, esa lucha contra el desperdicio de alimentos está más que activa en España y esperamos poder seguir salvando mucha comida en nuestro país. Ujú. Y has dicho que en España hay 3.000 establecimientos. En Europa, si no me equivoco, ya son más de 47.000 establecimientos los que se han sumado al proyecto, ¿no? Efectivamente, ya en Europa son más de 47.000 establecimientos los que se han unido a nuestra iniciativa a demostrar su compromiso en la lucha contra el desperdicio de alimentos. Estamos operando en 15 países actualmente, 14 de ellos europeos, y estamos empezando ya con nuestra andadura también en Nueva York. En este caso hemos dado el salto para empezar nuestra lucha contra el desperdicio de alimentos allí también. Y ya hemos conseguido salvar en todo este tiempo, en estos 4 años, más de 40 millones de packs de comida, que se dice pronto, pero es una enorme cantidad de comida que hemos conseguido, pues que no haya terminado definitivamente en un cubo de la basura y que haya sido consumida. Ujú. ¿Y qué tipo de establecimientos son? Porque tú antes has comentado restaurantes, panaderías y demás, pero pueden ser también a lo mejor hoteles, por ejemplo, o cadenas incluso. Sí, hablamos siempre de todo tipo de alimentos de alimentación, todos aquellos establecimientos, comercios, negocios que tengan un problema con ese excedente de comida y como tú dices, pues pueden ser desde un restaurante hasta un hotel porque les sobra parte de la comida del buffet del desayuno o del menú de comidas de a mediodía o de la cena, panaderías con ese excedente de pan que suelen tener al final del día, de bollería, las fruterías, por ejemplo, cuando tienen esa fruta que se le ha madurado ya un poco de más o que a lo mejor no luce perfecta y el cliente no la quiere y la tiene que retirar de sus estantes. Supermercados, trabajamos con muchos de ellos, Ujú. pues trabajamos con Carrefour, trabajamos con Alcampo. Entonces, al final, todo tipo de establecimientos que tengan un problema con eso, con el excedente de comida. Hablamos también a lo mejor de establecimientos de comida preparada, que suelen tener también pues mucho stock de producto que una vez que llega el final de la jornada, pues se ven con una enorme cantidad de comida que no saben qué hacer con ella. Entonces, hablamos de todo tipo de establecimientos de Ujú. alimentación que al final del día tienen ese problema con el excedente de alimentos y le quieren dar una solución y que pueden encontrar en tu pues una alternativa para poder darle una segunda oportunidad a esa comida y poderla aprovechar. Ujú. Y en España concretamente, bueno, estáis presentes en muchas ciudades y sobre todo las más grandes sí que estáis presentes. ¿Cuántas exactamente, en cuántas ciudades estáis y cuáles son las próximas a las que tengáis pensado llegar? Vale, actualmente, a ver, estamos repartidos prácticamente por todo el país, tenemos Ujú. establecimientos prácticamente en todas las provincias. Es cierto que, por ejemplo, en más de 20 de ellas, más de 20 de las principales ciudades ya estamos bastante consolidados, con un buen volumen de establecimientos. Podemos decir que, por ejemplo, pues eso, Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Valencia, son ciudades en las que ya llevamos mucho más tiempo trabajando y en las que tenemos un buen volumen de establecimientos
establecimientos donde se puede salvar esa comida. Y ahora lo que estamos centrados es pues un poco en fortalecer esa presencia que tenemos en estas ciudades e intentar fortalecer la presencia que tenemos en otras ciudades en las que a lo mejor no hay tantos establecimientos. Entonces estamos trabajando para que una vez que volvamos en esta vuelta al cole que se va a producir en septiembre, pues poder caminar poco a poco en esas nuevas provincias y fortalecer nuestra presencia ahí con más establecimientos. Bueno, y hablando del desperdicio de alimentos, Carlos, tengo entendido, y según también anunciáis en vuestra web, que 1/3 de toda la comida, de todos los alimentos que se producen a nivel mundial se desperdician. Y concretamente en Europa creo que es más de la mitad de la producción de comida la que se tira. Entonces, bueno, son cifras bastante tremendas y quiero preguntarte qué supone todo esto. Vale, pues bueno, tú lo estás más o menos diciendo, ¿no? O sea, nos tenemos que enfrentar a cifras desorbitadas. Estamos hablando de 1/3 de la comida que se desperdicia cada año en todo el mundo. Esto supone unas 1.600 millones de toneladas de comida al año en todo el mundo, es decir, una auténtica barbaridad. Solo en Europa estamos hablando de unos 88 millones, unas 88 millones de toneladas de comida desperdiciada. En el caso de España son casi 8 millones de toneladas de comida. Somos el 7º país de la Unión Europea que más comida desperdicia. Así que esto es una auténtica locura, un auténtico desastre contra el que realmente tenemos que hacer algo, buscar una solución a este problema. ¿Por qué? Pues por muchas razones, y entre ellas, por ejemplo, por una razón económica. El desperdicio de alimentos supone un coste económico increíble. Estamos hablando de que supone un coste de casi $1 billón al año, el desperdicio de alimentos a nivel mundial. Pero también por un problema, por un tema medioambiental. Estamos hablando de que a día de hoy el desperdicio de alimentos es un problema importante para el medio ambiente. De hecho, hay expertos que han señalado el desperdicio de alimentos, la solución del desperdicio de alimentos, solucionar el desperdicio de alimentos como una de las medidas para frenar el cambio climático, como una de esas medidas principales para frenar el cambio climático. ¿Por qué? Porque con el desperdicio de alimentos estamos desperdiciando todos los recursos naturales que se utilizan para la producción de esa comida. Hablamos del agua, hablamos de la energía que se utiliza, hablamos también luego de los fertilizantes que se utilizan también para estas producciones, que producen una contaminación también sobre el medio ambiente. Hablamos también de la tierra agrícola. Actualmente se dice, bueno, se estima que alrededor del 30% de la tierra que se está cultivando, se está utilizando para cultivar esos productos que estamos tirando a la basura. Es decir, estamos desperdiciando un 30% de la tierra agrícola en producir alimentos que luego no consumimos. Directamente los alimentos que se producen en ese 30% de la tierra van a la basura y se tiran. Totalmente, totalmente. Entonces, estamos desperdiciando toda esa cantidad también de tierra agrícola que podríamos utilizar para producir a lo mejor alimentos que realmente necesitamos consumir, pero que no lo estamos haciendo para eso. Y ya no solo eso, sino también las emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente se calcula que el desperdicio de alimentos es responsable de entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Por lo que al final, combatir el desperdicio de alimentos, algo tan sencillo como no tirar comida a la basura, puede hacernos combatir el cambio climático, ayudar a que los efectos sobre el medio ambiente no sean tan agresivos como los que están haciendo en la actualidad, en este caso. Sí, o sea, al final yo creo que el desperdicio de alimentos hay que combatirlo por lo que has dicho tú, porque supone pérdidas económicas, también supone una grandísima huella para el medio ambiente y para el planeta. Y bueno, también por razones ya casi éticas, ¿no? Porque hay gente que directamente no tiene que llevarse a la boca y en otros países o en otras zonas del mundo se está desperdiciando el alimento, se está tirando. Claro, totalmente. Es decir, nosotros siempre hablamos de esas tres consecuencias, ¿no? La consecuencia económica, la consecuencia medioambiental y la consecuencia social. Por cuestiones éticas, no debemos de permitirnos tirar comida a la basura. Entonces, al final tú ahí lo has dicho, tenemos que hacer todo lo posible para que la comida que producimos sea comida consumida por respeto, por cuestiones económicas, por cuestiones éticas y por cuestiones medioambientales. ¿Y crees que, por ejemplo, pues eso, de cara a un futuro, sería buena idea colaborar con ferias o con congresos para pues, evitar que en este tipo de eventos que son muy masivos y en los que seguramente se desperdicie mucha comida, pues evitar precisamente que se tiren alimentos?
Sí, totalmente. O sea, al final nosotros, nuestro objetivo es tratar de evitar el desperdicio de alimentos en todos los ámbitos posibles. No Mm, solo hablamos del pequeño comercio, del canal de la distribución, por así decirlo, de la restauración, que es donde realmente actualmente estamos trabajando, sino también hacerlo en otros ámbitos totalmente diferentes, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito doméstico. Se calcula a día de hoy que el 42% de todo el desperdicio de alimentos se produce en los hogares. ¿Vale? Esto es la mayoría del desperdicio de alimentos en el caso de España. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos trabajando, realizando campañas de concienciación y de sensibilización sobre el desperdicio de alimentos para poder llegar a este tipo de público, a este tipo de consumidor, para enseñarles que, pues a enseñarles a aprovechar mejor los recursos que tenemos en casa para evitar el desperdicio de alimentos en casa, a utilizar recetas de aprovechamiento, a cómo organizar mejor la cocina, a cómo bajar al supermercado con una lista de la compra y hacer una compra consciente en este sentido y ujú. una compra sostenible, ¿no? Para evitar eso, que luego lleguemos a casa y que tengamos que desperdiciar alimentos. También estábamos trabajando con campañas de concienciación, proyectos para negocios, para ayudar a los negocios a ser más sostenibles y reducir también eso, ¿no? Las pérdidas de comida, que al final a ellos también les supone pérdidas económicas. Entonces, cómo también ayudarles a reducir ese desperdicio de alimentos y sobre todo pues buscar otras áreas en las que podamos trabajar desde el punto de vista de la agricultura, cómo poder ayudar a los pequeños productores y agricultores también a reducir el desperdicio de alimentos en sus Claro. producciones. En el caso de eventos como comentas, pues cómo ayudar a eventos que se dedican al tema de la gastronomía, de la cocina, del producto gastronómico, a cómo ayudarles a ser más eficientes, más sostenibles en cuanto a la utilización de esos recursos alimenticios que se utilizan en este evento. O incluso también estamos trabajando a nivel de public affairs en el ámbito de la política, Ujú. pues liderando proyectos a través de los cuales lo que queremos es hacer un llamamiento a las administraciones públicas para poner en marcha medidas que sean eficaces contra el desperdicio de alimentos. Entonces, al final, después de todo Es esto un que te he conjunto contado, al final, de toda la sociedad, ¿no? claro, claro, al final, la parte más visible de To Go siempre es la aplicación móvil, porque es la que con la que nos hemos lanzado y con la que es la parte más práctica, por así decirlo, de la lucha contra el desperdicio de alimentos y de cómo nosotros podemos de una manera directa generar un impacto positivo utilizando la aplicación y salvando comida, pero el movimiento va mucho más allá y mucho más allá queriendo llegar a todos los ámbitos posibles. Como te decía antes, hogares, negocios, política e incluso la educación. Tenemos una parte que la puedes ver, de hecho, dentro de nuestra página web, que está dedicada al mundo de la educación, al ámbito educativo. Hemos Ujú. desarrollado una serie de materiales, talleres didácticos, actividades creativas para diferentes niveles educativos, desde primaria hasta incluso niveles universitarios, con el objetivo de que se puedan utilizar estos recursos pues para eso, para enseñar a los más jóvenes, a las generaciones Claro. más jóvenes, qué es el desperdicio de alimentos, por qué hay que combatir el desperdicio de alimentos y cómo hacerlo, porque al final ellos, las generaciones más jóvenes, son las que van a liderar el cambio en un futuro y tenemos que enseñar desde la base cómo combatir el desperdicio de alimentos. Entonces, al final es eso, es como un compendio de muchas cosas sobre las que se articula nuestro movimiento contra el desperdicio de alimentos con ese objetivo. Ujú. Conseguir, pues, como nosotros siempre decimos, nosotros soñamos con un planeta en el que no se desperdicie comida. Y Claro. con todas estas patas del movimiento es como queremos conseguir ese sueño, ¿no? Ujú. También te iba a preguntar por la iniciativa Chefs contra el desperdicio, que es un poco lo que dices tú, intentar concienciar a la población sobre este tema del desperdicio de alimentos. Y bueno, en esta iniciativa que la habéis hecho recientemente con motivo del Día Mm. Nacional de la Gastronomía Sostenible, ¿no? Sí. Pues bueno, tengo entendido que reunisteis a 10 chefs españoles bastante reconocidos y cada uno de ellos iba aportando pues su visión acerca del desperdicio de alimentos y además también algunas recetas para intentar aprovechar esas partes de alimentos que a lo mejor no se nos ocurren en casa, ¿no? Quería preguntarte, bueno, eso, Efectivamente. cómo fue la acogida de esta iniciativa, sobre todo además porque también ha coincidido con el confinamiento y demás y la gente estaba en casa y bueno, y eso, y cómo ha sido. Bueno, pues lo has explicado bastante bien. Al final entra un poco de ese nuestro objetivo de concienciar sobre el desperdicio de alimentos. Ujú. Lo que quisimos fue reunir, pues eso, a 10 grandes chefs españoles con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre cómo combatir el desperdicio de alimentos. Y creo que no hay mejor figura que los chefs, que son profesionales de la cocina, quienes nos puedan guiar en ese aprendizaje, en ese cómo combatir el desperdicio de alimentos en nuestras casas. Entonces,
Entonces, la acogida ha sido muy positiva, tanto desde el punto de vista del consumidor como desde el punto de vista de los chefs, porque al final todos los chefs que han participado en la iniciativa se mostraron interesados desde el primer momento que contactamos con ellos para poder hacer esta iniciativa. Básicamente porque para ellos también este es un problema sobre el cual hay que concienciar y que sobre todo ellos tienen muy interiorizado tanto a nivel personal, porque es algo que les han ido inculcando a lo largo de toda su trayectoria, como desde su punto de vista profesional y en sus propios restaurantes. Al final ellos nos compartían consejos tan cercanos como, por ejemplo, que tenemos que planificar nuestras compras. Es decir, es un acto que hacen ellos a diario en sus restaurantes, planificar las compras para tener el producto que necesitan para elaborar sus menús, sus cartas y demás. Y es un consejo muy práctico que podemos también aplicar a los hogares. Planificar una compra cuando bajamos al supermercado, ver con antelación qué tenemos en nuestra nevera, en nuestra despensa y bajar al supermercado solo para comprar aquello que necesitamos es clave para luego poder reducir el desperdicio de alimentos en casa. Luego también, por ejemplo, nos proponían pues comprar productos de temporada, comprar también producto de proximidad. De esta manera lo que hacemos es que estamos comprando producto de calidad y que va a durar mucho más tiempo porque es producto de esta temporada. No es producto atemporal que a lo mejor es mucho más sensible a los cambios de temperatura y demás. Luego también pues, nos proponían aplicar pues, típicas recetas de aprovechamiento, algo que venían haciendo ya nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros padres, que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo y que debemos de recuperar y que son básicamente ideas buenísimas para poder luchar contra el desperdicio de alimentos. Pues por al final ejemplo, lo que cómo reaprovechar pues, las sobras de carne, de pescado, ¿no? claro, Las cáscaras incluso claro. o las pieles de las verduras. Claro, pues por ejemplo, te voy a poner el ejemplo en el caso de Carmen Ruscalleda. Por ejemplo, ya nos decía que aprovechar pues los guisos de carne, los restos de esos guisos, ¿no? O los restos de los guisos de verdura para hacer, por ejemplo, las croquetas, que es una de las recetas de aprovechamiento por excelencia de la gastronomía española. También, por ejemplo, en el caso de los hermanos Torres, nos proponían utilizar, pues eso también, las verduras, los restos de las verduras que no vamos a utilizar, pues a lo mejor verduras a la plancha que no vamos a utilizar o esos restos que quitamos porque están un poco más maduros de lo normal, los podemos utilizar para hacer purés, para hacer cremas, para hacer guisos. O, por ejemplo, una receta muy curiosa fue la de Fabián León, que fue concursante de MasterChef, fue finalista de MasterChef, que utilizó los tallos de la zanahoria para hacer un pesto con los tallos de la zanahoria. Entonces, al final son recetas muy sencillas de hacer, que las podemos llevar a cabo cualquiera de nosotros en casa y que simplemente tenemos que tirar de imaginación, de creatividad y solo con eso, con imaginación y creatividad, vamos a poder combatir con el desperdicio de alimentos. Entonces, al final, el objetivo de esta iniciativa, que era eso, alimentar un poco, pues eso, la imaginación, la creatividad de cualquier persona que lo pudiera ver en sus casas para empezar a aplicar esos consejos que nos están dando los chefs y poder aplicar pues algunas recetas de aprovechamiento que ellos nos han compartido para hacerlas en casa o hacer nuestras propias versiones. Claro. Y bueno, para recordar un poco a quien todavía no lo sepa, ¿cómo funciona la app? O sea, la app te la descargas y luego miras más o menos qué establecimientos hay cerca de donde tú vives o donde tú estés, ¿no? Y miras a ver en qué hora puedes ir a recoger diferentes tipos de comida, ¿no? Es así, algo así. Efectivamente, el uso de la aplicación es muy sencillo, el funcionamiento es súper sencillo. Tú simplemente como usuario pues entras en la aplicación lo que va a hacer te va a geolocalizar y te va a mostrar aquellos establecimientos que tienes a tu alrededor. De tal manera que vas a poder ver pues eso, las panaderías, las fruterías que tienes más cercano. Simplemente vas a elegir el establecimiento que más te guste, reservas tu pack, el pack siempre va a tener un precio reducido, siempre va a ser pues un tercio del valor real, pues por ejemplo una panadería que te va a poner un pack sorpresa de unos 9 euros a través de la aplicación vas a estar pagando pues unos 3 euros por el pack. Simplemente lo reservas, lo vas a pagar a través de la aplicación y ya solo queda ir a recogerlo al local una vez que llega la hora de recogida establecida por el propio establecimiento. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a alguien que se haya descargado la aplicación ya, que ya la tenga, pero que nunca se haya animado pues, a recoger un pack sorpresa de los de Foodco? Pues por Pues pereza o porque no le haya venido bien o porque no sepa cómo hacerlo, ¿qué le dirías?
Pues yo simplemente le diría que, primero, que es una aplicación súper sencilla, que siempre va a encontrar establecimientos que va a tener cerca de casa y que le va a ayudar a descubrir establecimientos que a lo mejor no conocía, establecimientos de su barrio que a lo mejor previamente no conocía, y que esto le va a ayudar a descubrir esos nuevos establecimientos, y que, oye, que al final son pack sorpresa, a todos nos gustan las sorpresas, y a lo mejor vamos a incluso a descubrir productos que de otra forma no habríamos comprado, pero que comprándolos a través de To Go nos vamos a atrever a probarlos, y oye, que probablemente nos vayan a gustar, ¿eh? Así que Mm. yo lo que haría sería probar la aplicación, y sobre todo porque estamos haciendo algo positivo con ello, que es salvar comida, evitar el desperdicio de alimentos, y todo esto va a repercutir de manera positiva a la sociedad en general. Ujú. Bueno, Carlos, y como última pregunta ya para ir terminando, quería preguntarte tu opinión acerca de la evolución un poco de la sociedad. ¿Tú crees que realmente estamos mejorando y estamos cada vez más concienciados con el desperdicio de alimentos? ¿O crees que por el contrario queda mucho por hacer y todavía la gente pues sigue tirando comida porque dice que no le importa o lo que sea? A ver, realmente creo que poco a poco sí que estamos viendo una mayor concienciación sobre el problema del desperdicio de alimentos, aunque sí que es cierto que todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Yo creo que de toda esta situación de la que venimos, del haber estado en casa durante mucho tiempo, nos está ayudando a tener una mejor relación, una mayor relación con los alimentos. Nos está acercando mucho más al verdadero valor, al valor real de la comida, por así decirlo. Porque al final estamos cocinando más en casa, Ujú. estamos dedicando mucho más tiempo a estar en casa y a cocinar productos que a lo mejor no estábamos acostumbrados, nos estamos dedicando a hacer recetas nuevas. Entonces, esto nos está haciendo valorar mucho más lo que es la comida, y nos está llevando a hacer muchas más recetas de aprovechamiento y demás. Entonces, creo que poco a poco se está adquiriendo una mayor concienciación y sensibilización acerca del desperdicio de alimentos, que estamos empezando a tirar menos comida, pero sí que es cierto que todavía queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que, en definitiva, esa civilización está ahí porque cada vez tenemos mayor conciencia medioambiental al respecto. Sabemos que tirar comida es un acto que no está bien hecho, que debemos de corregir, y todos somos conscientes de ello, y creo que cada vez lo estamos haciendo mejor, aunque eso sí, todavía nos queda mucho por avanzar, pero poco a poco, que los grandes cambios, pues bueno, se van dando poco a Tardan. poco, pero al final siempre llegan. ¿Y es posible llegar a un residuo cero? ¿Un momento en el que no se desperdicie nada de comida? ¿O es imposible? Ojalá podamos llegar a ese residuo cero en algún momento, pero es un problema difícil, es difícil poder llegar a esa cifra, pero ojalá que lo podamos conseguir algún día. Nosotros siempre decimos que ojalá que tu aún no tenga que existir, porque si no existe es que habremos alcanzado la cifra soñada de residuo cero. Así que ojalá Ujú. que un día tu nosotros no tengamos que existir en este caso, por eso mismo, porque habremos conseguido ese reto, ese desafío. Bueno, pues Carlos García, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta interesante charla que hemos podido compartir hoy. Nada, gracias a vosotros por la invitación, y encantados de poder hablar con vosotros, de poder compartir más información sobre el desperdicio de alimentos, y sobre todo si con esta conversación hemos conseguido concienciar, sensibilizar a alguien sobre el problema, y que cada vez tiremos menos comida a la basura, pues genial. Desde luego. Pues muchísimas gracias.